Frecuentemente la cristología se divide en dos partes, aunque hay traslape entre las dos partes, porque no es posible dividir definitivamente estos dos aspectos. Son la persona de Cristo y la obra de Cristo. Pero la obra de Cristo es una función de la persona de Cristo, pero vamos a seguir considerando en esta primera hora del día de hoy la persona de Cristo, con dos metas. Hace 8 días consideramos algunas cristologías deficientes que se llaman herejías, que fueron rechazadas por los concilios ecuménicos, los primeros 4. Y lo que queremos hacer es considerar las implicaciones soteriológicas de las herejías y también de la ortodoxia. En otras palabras, queremos ver y qué. Mucho debate sobre la diferencia entre homoousios o homoiousios, una iota de diferencia, y qué. O sea, esto es simplemente estar peleando por nada, o qué está en juego aquí. Y como vamos a ver con 3 de las herejías, lo que está en juego es la salvación, porque las herejías, como vamos a ver, pierden algo esencial, que a fin de cuentas no permite que Cristo sea el Salvador que la humanidad necesita. Y luego, después de ver estas implicaciones, vamos a tratar de hablar de las dos naturalezas de Cristo y la persona de Cristo y la postura reformada sobre este asunto. El título del libro que mencioné hace 8 días de Fitzsimmons Allison es La crueldad de la herejía. Y el título explica la idea que quiero expresar hoy, y de hecho estoy dependiendo mucho de sus ideas. Y está diciendo básicamente que la herejía no es una liberación de lo estrecho y de la ortodoxia, al contrario, es perder algo esencial y a fin de cuentas es cruel. Quiero introducir o presentarles a algunos señores, no muy a fondo, pero mencionar sus nombres. Se llaman, son conocidos como los capadocios, porque son de esa región de Turquía, de Asia Menor, y son 3, Basilio de Cesarea, su hermano menor Gregorio de Nisa y Gregorio de Nacianzo. Y ellos ayudaron a ganar la victoria sobre el arrianismo. Pueden recordar que el arrianismo recibió un golpe en Nicea, pero luego realmente no fue un golpe mortal, al contrario, como fue una provocación, y el arrianismo siguió, pero ellos siguieron la batalla y ellos ganaron definitivamente, no exactamente ellos, pero ayudaron que la iglesia ganara definitivamente sobre el arrianismo en el concilio de Constantinopla. Y quiero darles algunas citas, porque ellos establecieron algunos principios importantes para la cristología. Un principio, Gregorio de Nacianzo proclamó: lo que no ha sido asumido no puede ser restaurado. Lo que es unido a Dios es lo que es salvado. Y es un principio importante, porque cualquier aspecto de la humanidad que Cristo no asumió es un aspecto que no puede ser redimido. Él puede redimir lo que Él asumió a sí mismo. Y Gregorio de Nisa dijo: haciéndose exactamente lo que somos, por medio de sí mismo, unió la raza humana a Dios. Y pueden escuchar su énfasis en que no unió un aspecto de la raza humana, unió la raza humana, haciéndose exactamente lo que somos nosotros. Y quiero mencionar 3 de las herejías, aunque debo mencionar, lo hice hace 8 días, el arrianismo obviamente destruye la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo está en una posición entre Dios y el hombre, pero no está
no está tocando ni Dios ni el hombre, porque es inferior a Dios, pero es superior a los hombres. Entonces, no es ni Dios ni hombre, es una criatura diferente, distinta, y por lo tanto no nos puede ayudar mucho, o a fin de cuentas no nos puede ayudar en nada. Entonces, el arrianismo es, a fin de cuentas, completamente cruel, porque mantiene a Dios y al hombre a una distancia insuperable. Y el apolinarianismo, ¿se acuerdan de que en el apolinarianismo Cristo asumió un cuerpo humano, pero el logos divino reemplazó la mente o el alma del ser humano? Entonces, si vemos las implicaciones soteriológicas de esta cristología, ¿qué tenemos? ¿Qué sería la salvación en un esquema de apolinarianismo? Sería salvación por medio de la destrucción del alma. Lo que tiene que ser es la destrucción del alma, la destrucción de la mente humana. Y aquí Cristo, en este esquema, Cristo no puede salvar al alma, no puede salvar la mente, porque no las asumió, siguiendo el principio de Gregorio de Nacianzo. Según Allison, algunas sectas ofrecen este tipo de salvación apolinarianista. ¿En qué sentido? Ellas piden que hagamos con nuestra mente, que la apaguemos, que anulemos el pensar, que anulemos la razón, que anulemos la mente para ser salvos. Y él dice que es un esquema moderno, pero es un esquema apolinarianista. Es destruir la mente, destruir el alma para ser salvos. Pero obviamente esta salvación no nos conviene. No es salvación, a fin de cuentas, es destrucción en lugar de salvación. ¿Qué del esquema nestoriano? Pueden recordar que el nestorianismo, a lo mejor en un sentido nunca existió, porque había muchos ataques contra Nestorio mismo, y los historiadores más modernos en un sentido han reivindicado a Nestorio, diciendo que Nestorio no era un nestoriano. Pero el nestorianismo como concepto es la idea de no solamente dos naturalezas, porque aquí hay una sola naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza aquí? La divina, exactamente. Aquí el nestorianismo va en la otra dirección, dice que hay dos naturalezas, pero hay dos personas también. Y estas dos personas, la humana y la divina, se cooperan. Ellas se esfuerzan, ellas ejercen su voluntad para estar de acuerdo. Entonces hay una unión en un sentido de la divinidad y la humanidad, pero es una unión por fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué tipo de salvación nos ofrece el nestorianismo? Traduciendo la cristología en la soteriología. Nos ofrece una salvación por medio de conformar tu voluntad a la voluntad de Dios, porque a fin de cuentas en este esquema es lo que el hombre Jesús hizo. Él conformó por fuerza de voluntad su voluntad a la voluntad de Dios. Y en la soteriología tiene un nombre. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de soteriología es? ¿Legalismo? Es legalismo, pero si es por obras, es pelagianismo. Y no es, o sea, el pelagianismo es legalista, es por obras, entonces atinaron bien. El nombre es pelagianismo. Ahora, no es accidente que el nestorianismo y el pelagianismo hayan florecido en la misma temporada. Tampoco es accidente que el nestorianismo y el pelagianismo, los dos, hayan sido condenados en el concilio de Éfeso en 431. Pero el nestorianismo ha muerto, podemos decir, cristológicamente.
Y si ni siquiera Nestorio era nestoriano, pues menos ahora. No es una idea muy común. Sin embargo, lo que ha florecido hasta la fecha es el pelagianismo, la idea de que vamos a salvarnos ejerciendo nuestra voluntad para conformarnos a la voluntad de Dios. Es muy, muy común. Y algunos en un sentido, hay muchas manifestaciones, podemos decir, de este tipo de idea. Hay muchos, podemos decir, teólogos liberales que han abandonado por completo la idea de la deidad de Cristo, diciendo que Él es el hombre más espectacular, Él es el hombre más conformado a la ley de Dios y la voluntad de Dios. Es cierto, o sea, hasta ahí es cierto, pero dicen, es nada más que eso. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si este es mi Cristo, ¿qué voy a predicar en el púlpito? Perdón, adelante. Como Él. Sí, exacto, imita a Cristo, que tampoco es un mensaje equivocado en sí, pero el error es en lo que no dice. O sea, debemos imitar a Cristo, por supuesto, pero la salvación no viene por echar ganas y esforzarnos para imitar a Cristo. Entonces es un mensaje todavía muy, muy común. El otro sistema, el esquema eutiquiano o eutiquianismo es muy similar a apolinarianismo. El apolinarianismo es la destrucción de la mente o el alma del hombre Jesús para ser reemplazada por el Logos divino. El eutiquianismo aquí entonces es monofisita. Monofisita quiere decir ¿qué? Una naturaleza, exactamente. Aquí en el eutiquianismo no quiere ser precisamente monofisita. Quiere mantener dos naturalezas, pero no logran su propósito, porque dice, antes de la encarnación hubo dos naturalezas. Después de la encarnación, la naturaleza humana fue absorbida en la naturaleza divina. Entonces, pues realmente a fin de cuentas es monofisita después de la encarnación, porque antes de la encarnación, pues realmente que nos ayuda, ¿no? O sea, la encarnación es para que Cristo viniera a ser nuestro Salvador. Entonces, a fin de cuentas, es muy similar. Pero aquí es por destrucción o por reemplazo, y aquí es por absorción. Es absorbida. Entonces, en un sentido está diciendo que no es destruida la naturaleza humana. Ahí está. Pero es divinizada, es absorbida en lo divino. ¿Qué ofrece el eutiquianismo? Ofrece salvación cuando traducimos esta idea en la soteriología. Ofrece salvación por medio de la negación o la absorción de lo humano. Es como tratar de divinizar nuestra humanidad absorbiéndonos en lo divino, y así en un sentido es correcto, pero la idea aquí es dejando atrás lo humano como si fuera algo para desechar, en lugar de precisamente lo que tiene que ser redimido. Allison hace una conexión entre esta herejía y un elemento fuerte del misticismo. Y este elemento es la abolición de lo humano o la absorción de lo humano en lo divino. Johannes Eckhart fue un místico medieval, sus fechas 1260 a 1328, y este místico, Johannes Eckhart, dijo: debes ser puro de corazón
y solo ese corazón es puro que ha exterminado la criatura. Pues aquí estamos casi un milenio después de eutiquianismo y es una idea semejante. ¿Cómo ser puro? Abolir lo humano para que ya no siga la criatura. Entonces, muy similar a polianismo, eutiquianismo, tanto en su cristología como en su soteriología, pero no ha desaparecido a pesar de ser condenadas estas herejías. Y podemos sentir esto en algunas de las corrientes del misticismo. Hay que exterminarte a ti mismo para llegar a ser salvo. Entonces, esto es para contestar la pregunta, ¿y qué? ¿Y qué? Porque algunos pueden ver todos los debates de los primeros 4 siglos de la Iglesia y los concilios, y la verdad fueron asuntos a veces muy sucios, muy políticos y con mucho desorden. Sin embargo, y viendo esto, algunos pueden decir, estaban simplemente peleando por nada, pero la verdad es, no es cierto. Estaban peleando no solamente por unas definiciones cristológicas, estaban peleando por mantener la salvación y el mensaje de la salvación que encontramos en la Biblia, que solamente se conserva en la postura ortodoxa de una sola persona y 2 naturalezas. Y es el tema que queremos tocar. Porque aquí hay una diferencia entre 2 corrientes de la teología de la Reforma. Pueden recordar que usamos un lenguaje muy similar. Cuando hablamos de la teología de la Reforma, esta expresión abarca tanto a los luteranos como los calvinistas. Y muchas veces hablamos de los calvinistas como reformados. Pero el lenguaje es un poco confuso, porque hay los de la Reforma, luteranos y calvinistas, y hay también calvinistas que son, muchas veces los llamamos los reformados. Y aquí los luteranos y los reformados no pudieron reunirse o unirse. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué no? No pudieron estar de acuerdo en qué punto. En la cena del Señor y la cuestión de la sustancia de Cristo o la presencia física de Cristo en la cena del Señor. Y los 2 rechazaron la transustanciación, que es de la católica romana, pero los luteranos insistían e insisten hasta la fecha en la presencia física, corporal, carnal, de Cristo en la cena del Señor. Y los reformados en general insistieron e insisten en una presencia espiritual de Cristo. Y aquí podemos pensar en la conferencia que hubo entre 2 reformados, con Zwinglio y otro por un lado, y también Lutero y Melanchthon por el otro lado, en Marburgo, y ellos estuvieron de acuerdo con todo, menos este punto. Y luego Lutero dijo a Zwinglio, tienes otro espíritu, y no pudo unirse con él. Y a lo mejor decimos, pues sobre una trivialidad así. Sin embargo, otra vez, si excavamos más a fondo, encontramos una diferencia no de poca importancia en la cristología de los luteranos y los reformados. Entonces no es simplemente una diferencia del sacramento de la Cena del Señor, pero hay una cristología diferente ahí abajo. Y aquí necesito espacio. Una expresión que deben conocer, que es
Comunicatio idiomatum. Y quiere decir la comunicación de las propiedades o de los atributos. Y lo que quiere decir es la comunicación de los atributos de Cristo en sus dos naturalezas. Porque si es de dos naturalezas, tiene atributos divinos y tiene atributos humanos. ¿Y cuál es la interacción de estos atributos o estas naturalezas? Y interesante, en la confesión helvética que estudiamos en el curso sobre credos y confesiones, menciona el comunicatio idiomatum. Creo que dejé, es doble M en latín. Y aquí dice, con fe y reverencia, es en el artículo 11, y dice muy vagamente, con fe y reverencia nos valemos de la doctrina que, basada en la Sagrada Escritura, manifiesta que las propiedades o cualidades anexas a una de las naturalezas de Cristo puede aplicarse algunas veces también a la otra. Esta doctrina fue aplicada ya por los antiguos padres de la Iglesia al interpretar y comparar pasajes de la Escritura aparentemente contradictorios. Entonces, este es un documento reformado, o sea, calvinista, de algunos de los primeros. Y aquí está afirmando en un sentido un poco vago el comunicatio idiomatum entre las dos naturalezas. Los luteranos afirman que el comunicatio idiomatum es de una naturaleza a la otra. Entonces ellos dicen que la naturaleza divina puede comunicar algunas de sus propiedades a la naturaleza humana. Y aquí los luteranos no están todos de acuerdo, porque inmediatamente algunos empezaron a ver algunas dificultades. Porque si es una calle de una dirección, de una vía, pues ¿por qué no es en la otra dirección también? Pero no quieren afirmar eso. Afirmar que algunas propiedades de la naturaleza humana también se comunican a la naturaleza divina. Pero teóricamente debe poder ir en las dos direcciones. Y lo que enfatizan es la dirección de divino a humano. Y la aplicación más importante de este principio es la idea de que la omnipresencia de la naturaleza divina se comunica al cuerpo físico de Cristo. ¿Y para qué? Para que el cuerpo físico pueda estar corporal, carnalmente presente en la cena del Señor. Entonces puede ver aquí la conexión entre la doctrina del sacramento y la cristología que está debajo de. Pero aquí la verdad, con los luteranos, teóricamente cualquier atributo divino podría comunicarse a la naturaleza humana, pero en la práctica no quieren afirmar eso, porque ellos rápidamente encuentran dificultades. Por lo tanto, muchas veces se restringen a una sola aplicación. Es la aplicación de la omnipresencia de Cristo físicamente. Ahora, los reformados afirman o afirmamos que la unidad es de las dos naturalezas es al nivel de la persona, y esto se llama la unidad o la unión hipostática. Unión, pues se explica. Hipostática, ¿les suena esta palabra? No la hemos utilizado, pero hemos utilizado una palabra griega similar. Hipóstasis, exactamente, muy bien.
Y la palabra hipóstasis fue utilizada por los griegos para describir la Trinidad. ¿Se acuerdan? Una ousia, esencia, y 3 hipóstasis. Mientras tanto, en el occidente hablaban de una esencia y 3 personas, o un ser y 3 personas. ¿Qué queremos decir con esta idea de la unión hipostática? Quiere decir que los atributos, está diciendo que la unión no es al nivel de una comunicación entre las dos naturalezas de sus propiedades, no. Cada naturaleza conserva sus propiedades. Sin embargo, estas dos naturalezas se unen perfectamente en una persona, en un hipóstasis. Y la idea es esta. Podemos hablar en un sentido del comunicatio idiomatum, pero la comunicación es entre la naturaleza divina y la persona de Cristo, la naturaleza humana y la persona de Cristo. Por lo tanto, podemos explicar, como la confesión helvética dice, podemos explicar algunas cosas aparentemente contradictorias en la Biblia. Hay una historia en la Biblia en la cual Cristo está cansadísimo. Les pregunto, ¿Dios se cansa? No, no se cansa Dios. ¿Los seres humanos nos cansamos? Sí, por supuesto. Y luego van a ahogarse los discípulos, lo levantan y está tan dormido y tan cansado que con dificultad lo despiertan y dicen, Señor, estamos muriendo. Y se levanta y Él manda a los elementos y el mar se tranquiliza y el viento ya no sopla. Les pregunto, ¿los seres humanos tienen capacidad de mandar, de dar órdenes al mar y al viento y a las nubes y a la lluvia? Pueden darlas, pero pues no va a pasar nada. Obviamente, solamente Dios puede hacer eso. Pero cuando pensamos en la unión hipostática, no tenemos que decir que cosas como, la naturaleza humana estaba cansada. Podemos afirmar que Jesucristo, que es Dios y hombre, Jesucristo, la persona de Jesucristo, estaba cansada. Y podemos decir, no tenemos que decir, la naturaleza divina mandó a las olas que se tranquilizaran. Podemos decir, con toda propiedad, como la Biblia lo hace, que Jesucristo, quien es Dios y hombre, dio órdenes al mar, a las olas y al viento. Por lo tanto, podemos decir que Cristo es omnipotente y podemos decir que Cristo se cansaba. Y no es una contradicción, porque las propiedades de las dos naturalezas se manifiestan no intercambiándose, se manifiestan en la persona de Jesucristo. Berkhoff menciona algunas objeciones a la postura luterana. Creo que en las páginas 326 a 327, si no me equivoco. Para los reformados, y aquí quiero ser muy cuidadoso aquí, porque los luteranos los recibimos y los afirmamos como hermanos en Cristo. No les decimos lo que Lutero nos dijo a nosotros, no les decimos tienen otro espíritu, y tampoco hoy en día nos dicen eso a nosotros. Entonces quiero afirmarlos como hermanos en Cristo. Sin embargo, para los reformados, la doctrina luterana parece ir en contra de Calcedonia. Acuérdense de que en Calcedonia
la afirmación es que no hay confusión ni cambio de las dos naturalezas, que cada una retiene sus propias propiedades, y nos pone muy nerviosos escuchar la idea de un cuerpo humano omnipresente. Concretamente, si Cristo tiene un cuerpo omnipresente, ya no tiene un cuerpo humano. Y ahí está el problema. Y si no tiene un cuerpo humano, según el principio de los capadocios, no puede redimir al cuerpo humano. Porque un cuerpo humano omnipresente es una contradicción. Y no tenemos ninguna evidencia en el Nuevo Testamento de que Cristo haya tenido un cuerpo omnipresente. Jamás lo encontramos en dos lugares al mismo tiempo. Después de la resurrección, obviamente hay cosas que no son fáciles de explicar, cómo llegó a estar en un cuarto con las puertas cerradas y cosas así, pero jamás lo encontramos en dos direcciones al mismo tiempo. Y aquí, si el cuerpo humano es omnipresente, ha sido reemplazado, o ha sido abolido, o ha sido absorbido en lo divino. Y esto nos pone muy nerviosos, porque suena un poco apolinarianista, o suena un poco eutiquianista. Ahora, otra vez, no quiero tachar a los luteranos de ser herejes, de decir que son apolinarianistas, tenemos que tener cuidado, ni quiero decir son plenamente eutiquianistas, pero aquí veo, no solamente yo, o sea, en general los reformados vemos un problema de no poca importancia y una tendencia hacia uno de estos errores que ya fueron descartados por la Iglesia Universal. Ahora, para hablar en forma positiva, podemos decir que la postura reformada, manteniendo la unión hipostática, y si queremos hablar de comunicación idiomatum, hablar de una comunicación hacia la persona de Cristo, de atributos de las dos naturalezas, esta postura está de acuerdo con la Biblia, está de acuerdo con los concilios y puede explicar las experiencias contrastantes en la vida de Cristo y mantiene al mismo tiempo la unidad de las dos naturalezas y la integridad de la persona de Cristo. Y voy a concluir esta parte leyendo, creo que ya la leí, pero voy a leer otra vez, del capítulo 8 de la Confesión de Fe de Westminster, párrafo B o párrafo 2. Y dice así: y aquí van a escuchar los ecos y las reafirmaciones de los concilios ecuménicos. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, aquí negando el arrianismo, igual y de una sustancia con el Padre, aquí afirmando el concilio de Nicea, habiendo llegado la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana, lo que afirma Constantinopla, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, mas sin pecado. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella, Constantinopla. Más bien Calcedonia, porque ahí habla de consustancial con Dios, consustancial con nosotros. Así que, dos naturalezas completas, un rechazo de cualquier tipo de monofisismo, perfectas y distintas, la divina y humana, se unieron inseparablemente en una persona.
aquí niega nestorianismo, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Aquí está afirmando Calcedonia y yo diría que está en contra de la postura luterana. Esta persona es verdaderamente Dios y es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Quién? Esta persona, la unión hipostática. Un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Cristo no asumió, es un aspecto que no puede ser redimido. Él puede redimir lo que Él asumió a sí mismo. Y Gregorio de Niza dijo, haciéndose exactamente lo que somos, por medio de sí mismo, unió la raza humana a Dios. Y pueden escuchar su énfasis en que no unió un aspecto de la raza humana, unió la raza humana, haciéndose exactamente lo que somos nosotros. Y quiero mencionar tres de las herejías, aunque debo mencionar, lo hice hace 8 días, el arrianismo obviamente destruye la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo está en una posición entre Dios y el hombre, pero no está tocando ni Dios ni el hombre, porque es inferior a Dios, pero es superior a los hombres. Entonces, no es ni Dios ni hombre, es una criatura diferente, distinta, y por lo tanto no nos puede ayudar mucho, o a fin de cuentas no nos puede ayudar en nada. Entonces, el arrianismo es, a fin de cuentas, completamente cruel, porque mantiene a Dios y al hombre a una distancia insuperable. Y el apolinarianismo, ¿se acuerdan de que en el apolinarianismo Cristo asumió un cuerpo humano, pero el Logos divino reemplazó la mente o el alma del ser humano? Entonces, si vemos las implicaciones soteriológicas de esta cristología, ¿qué tenemos? ¿Qué sería la salvación en un esquema de apolinarianismo? Sería salvación por medio de la destrucción del alma. Lo que tiene que ser es la destrucción del alma, la destrucción de la mente humana. Y aquí Cristo, en este esquema, Cristo no puede salvar al alma, no puede salvar la mente, porque no las asumió, siguiendo el principio de Gregorio de Nacianzo. Según Allison, algunas sectas ofrecen este tipo de salvación apolinarianista. ¿En qué sentido? Ellas piden que hagamos con nuestra mente, que la apaguemos, que anulemos el pensar, que anulemos la razón, que anulemos la mente. Frecuentemente la cristología se divide en 2 partes, aunque hay traslape entre las 2 partes, porque no es posible dividir definitivamente estos 2 aspectos. Son la persona de Cristo y la obra de Cristo. Pero la obra de Cristo es una función de la persona de Cristo, pero vamos a seguir considerando en esta primera hora del día de hoy la persona de Cristo, con 2 metas. Hace 8 días consideramos algunas cristologías deficientes que se llaman herejías, que fueron rechazadas por los concilios ecuménicos, los primeros 4. Y lo que queremos hacer es considerar las implicaciones soteriológicas de las herejías y también de la ortodoxia. En otras palabras, queremos ver y qué. Mucho debate sobre la diferencia entre homoousios o homoiousios, una iota de diferencia, y qué. O sea, esto es simplemente estar peleando por nada. De Turquía, de Asia Menor, y son 3: Basilio de Cesarea,
su hermano menor Gregorio de Nisa y Gregorio de Nacianzo. Y ellos ayudaron a ganar la victoria sobre el arrianismo. Pueden recordar que el arrianismo recibió un golpe en Nicea, pero luego realmente no fue un golpe mortal, al contrario, como fue una provocación, y el arrianismo siguió, pero ellos siguieron la batalla y ellos ganaron definitivamente, no exactamente ellos, pero ayudaron que la iglesia ganara definitivamente sobre el arrianismo en el concilio de Constantinopla. Y quiero darles algunas citas, porque ellos establecieron algunos principios importantes para la cristología. Un principio, Gregorio de Nacianzo proclamó: lo que no ha sido asumido no puede ser restaurado. Lo que es unido a Dios es lo que es salvado. Y es un principio importante, porque cualquier aspecto de la humanidad que Cristo o que está en juego aquí, y como vamos a ver con tres de las herejías, lo que está en juego es la salvación, porque las herejías, como vamos a ver, pierden algo esencial que a fin de cuentas no permite que Cristo sea el Salvador que la humanidad necesita. Y luego, después de ver estas implicaciones, vamos a tratar de hablar de las dos naturalezas de Cristo y la persona de Cristo y la postura reformada sobre este asunto. El título del libro que mencioné hace 8 días de Fitzsimmons Allison es La crueldad de la herejía. Y el título explica la idea que quiero expresar hoy, y de hecho estoy dependiendo mucho de sus ideas. Y está diciendo básicamente que la herejía no es una liberación de lo estrecho y de la ortodoxia, al contrario, es perder algo esencial y a fin de cuentas es cruel. Quiero introducir o presentarles a algunos señores, no muy a fondo, pero mencionar sus nombres. Se llaman, son conocidos como los capadocios, porque son de esa región